Bueno, amigos y hermanos, buenas tardes para todos. Ya estamos partiendo este día a la mitad. Tenemos las 11:55 de la tarde, hora de Colombia, amigos y hermanos. Tenemos las 11:55 hora de Colombia. Esperemos que algún amigo o algún hermano se pueda conectar para este en vivo y en directo, amigos y hermanos, que vamos a hacer el día de hoy, amigos y hermanos. Quinta parte del tema que hemos venido visualizando y dilucidando por estos días. Es el quinto video, amigos y hermanos, que vamos a mirar el día de hoy en la quinta parte de este importante tema que mis hermanos y amigos ya han visualizado y que entre juntos hemos dilucidado. Mi hermano Carlos me acabó de compartir su video que hizo a través de su canal de Facebook, y es muy respetable todas sus opiniones, aunque cambia un poco la versión de lo que hemos venido hablando, pero también es muy responsable. De hecho, mis felicitaciones, porque ya el hermano, aunque no lo quiera aceptar, va entendiendo. Su subconsciente lo va entendiendo. ¿Sí? Entonces, hermanos y amigos, voy a compartir con mis hermanos este video. ¿Ves? Y vamos a entrar en la sexta parte de este importante tema. Parece que no han entendido, o el hermano Carlos no ha entendido lo que yo quiero dar a entender, el enfoque de mi canal. ¿Cuál es el enfoque de mi canal, hermanos? El enfoque de mi canal es cada día mostrar que los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo no tienen revelación del Espíritu Santo, no tienen la verdad del Evangelio, no tienen la verdad de Cristo. Quiero día a día demostrar, y ruego disculpas a mi hermano Carlos, que ya lo veo conectando. Hermano Carlos, ya nos habíamos saludado, pero nuevamente le envío un fraterno y caluroso saludo en el nombre del Señor. No sé si se ofenden porque yo hablo la verdad, hermanos. Si se ofenden porque hablo la verdad, yo les pido disculpas, hermanos, de antemano. Yo le pido disculpas de antemano si se ofenden, pero la verdad no se puede ocultar, la verdad no se puede tapar, no se puede encender un velero o una vela o una luz, una lámpara, no se puede encender y ponerla debajo de un mueble. No, de ninguna manera. La verdad, hermanos y amigos, hay que sacarla a la luz. La verdad hay que sacarla a la luz. Y ruego disculpas a mi hermano Carlos si se ha ofendido, pero yo he sido muy directo en hablar la verdad. He sido muy directo, amigos y hermanos, en hablar la verdad. No nos podemos poner a estas alturas de la vida a hablar con pañitos de agua tibia. Estos no son tiempos de hablar con pañitos de agua tibia. Hay que hablar la verdad, que fuimos engañados por líderes religiosos sedientos de poder económico. Dios le bendiga a Josué Aguilar, bendiciones y abrazos para todos los que se van a ir conectando al envío y en directo. Cuando no le prestamos atención a la palabra, a las palabras, pues le empezamos a dar un direccionamiento o una mala interpretación a lo que queremos decir, a lo que queremos transmitir, al
el mensaje que queremos transmitir. No sé cuánto me vaya a tardar en este video. Tengo 2 horas para hablar. No sé si concluya las 2 horas, aunque es muy largo el video. Un video de 2 horas es muy largo, pero yo he escuchado videos de muchas horas en mis ratos libres, pero yo gozo de mucho tiempo también. Buenos días, hermana Cali Maya, bendiciones y abrazos. Yo procuro hacer varios videos en referencia a los temas que nos enseñaron la luz del mundo. Hermano Carlos Torres no quiere entender que yo soy un exmiembro de la luz del mundo y que nací buenos días, hermana Cali, aquí son las 12. Yo nací escuchando la palabra, escuchando la doctrina de la luz del mundo, y parece que no han entendido que yo confronto esa mala doctrina que tomó Samuel Joaquín Flores, sus ministros y parte de la iglesia, entre ellos me incluyo yo, que yo crecí creyendo que la mujer tenía que tener hijos, que era un mandamiento de Dios. A ver si alguien escatológicamente me dice, que es un mandamiento de Dios tener hijos. A ver, ¿dónde hay un solo texto donde hable claramente, literalmente, que sea un mandamiento de Dios tener hijos? No existe el mandamiento. Dios no puede pelear en contra de sus estatutos, porque si el mandamiento, el tener hijos en un hogar, en una familia, eso es decisión del padre, no es decisión del pastor de la iglesia, no fue decisión de los apóstoles de la primitiva iglesia. Ellos no tenían injerencia. Ningún apóstol, por más apóstol que sea, puede venir a mi casa a decir a meterse en mi matrimonio, a meterse en mi hogar y decir, es que ustedes tienen que tener hijos, porque si no tienen hijos no se van a salvar. Hay que mirar de qué clase de salvación. Quizás hoy no lo voy a enseñar, porque voy a enfocarme en probarle a la audiencia, con respeto a mi hermano Carlos, que los 2 textos de Zacarías que él nos enseñó, el de Zacarías y el de Jeremías, él lo estaba hablando de una manera. Es correcto, hermano Josué, para allá voy. Si fuera un mandamiento de Dios que la mujer tiene que tener hijos, o que un matrimonio tiene que tener hijos, entonces mira lo que dice el hermano Josué Aguilar. Por favor, entienda, hermano Carlos y amigos, lean lo que dice Josué Aguilar. Tengo el pensamiento de él y tenemos la mente de Cristo. Todos los que hemos sido libres de la esclavitud espiritual de los líderes de la luz del mundo, tenemos hoy la mente de Cristo. En la luz del mundo se tiene es la mente del líder, pero nosotros que somos libres tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se salvaría una mujer estéril? ¿Cómo se salvaría una mujer estéril, hermano Josué Aguilar? O una mujer que viene del mundo y que nunca tuvo hijos porque fue estéril o quiso quedarse sin hijos, y ya viene en un tiempo de 40 o 50 años donde la mujer casi siempre ya no es fértil. ¿Cómo se salvaría? ¿De qué salvación estaba hablando el apóstol Pablo? Hay que mirar de qué salvación se refería el apóstol Pablo. Azucena Díaz, bendiciones y abrazos. La mente de la luz del mundo, con todo respeto, la mente de la luz del mundo, entre comillas, o de la organización religiosa la luz del mundo, la mente es una mente cerrada, es una mente controlada, es una mente manipulada. Otra reflexión de Josué Aguilar. ¿Cómo se salvaría una mujer si su marido no le pudiera dar hijos? ¿Cómo se salvaría una mujer?
O sea, la condenación estaría por cuenta de su esposo. Hermano Josué, si nos pudiera aportar de qué salvación estaba hablando el apóstol Pablo. ¿De qué salvación? ¿De qué clase? Porque si nos remontamos a los estudios científicos, a los estudios gramaticales, exegéticos, hermenéuticos, semánticos, la palabra salvación tiene muchos sentidos, tiene muchos objetivos, tiene muchos significados. Entonces, ¿de qué manera o de qué salvación, hermano Carlos? Con cariño, lo quiero mucho, porque a pesar de que a veces me tira duro también, yo lo quiero mucho y siento que tiene un grado de humildad en su corazón. A veces trata de sobresaltarse y salirse de los cabales. Yo nunca me salgo de los cabales. Es muy difícil que yo en cuestiones teológicas me salga de los cabales. Hermano Josué Aguilar, ¿cómo se salvaría la mujer que el marido es estéril? ¿Cómo se salvarían las mujeres estériles? ¿Cómo se salvarían las ancianas que vienen del mundo? ¿Cómo se salvarían las niñas? ¿Cómo se salvarían las jóvenes? Porque el mandamiento es para la mujer. O sea, es como si fuera una doctrina o un evangelio diferente. El evangelio de los hombres es un evangelio diferente al evangelio de las mujeres, si lo vemos desde ese punto de vista. Otro análisis, hermano Josué y amigos presentes, otro análisis. O sea, hay mucho por analizar en este video, en este tema de que se salvará. El hermano Carlos no me ha entendido de que yo quiero dar a entender de que no es lo que dijo el apóstol Pablo, sino lo que dijo Samuel Joaquín Flores. Porque literalmente Samuel Joaquín Flores obligó a las hermanas a tener hijos con esa doctrina. Claro, no obligaron con un armamento a las hermanas ni a los hermanos, pero con el bombardeo doctrinal, con la manipulación, con el control mental, obligaron a las hermanas a tener muchos hijos, porque las mujeres se iban a salvar teniendo hijos. Esto hecha por tierra es una ofensa, es un irrespeto a la salvación, es un irrespeto a la palabra de Cristo, hermanos y amigos, y con toda confianza se lo digo. Si yo supiera que estoy mal y que lo que estoy enseñando no es porque lo he recibido del Espíritu de Dios, créame, amigos y hermanos, que yo no ocuparía este espacio para hablar. Pero esto echa a tierra la palabra de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí, Cáliz Maya. Esa doctrina solamente le convenía a los ministros de la luz del mundo y a su líder principal. Esa doctrina era una doctrina convenenciera. Claro, el pueblo se multiplica, hay más ofrendas, hay más diezmos, hay más adeptos, hay más esclavitud. Con todo respeto a mi hermano Carlos Ruffin, si usted se ofende por hablar la verdad, yo prefiero ser enemigo del mundo y no enemigo de Dios. Y si por deciros la verdad me he hecho vuestro enemigo, prefiero ser enemigo del mundo y ser amigo de Dios. A mí no hay quien me pueda convencer a hacer el mal cuando puedo hacer el bien. Y si hablando la verdad le hago el bien a muchos, yo seguiré hablando la verdad y lo llevo en mi corazón, hermano Carlos Rufín. Y nuestra amistad interna en privado es diferente a hablar la doctrina. Yo puedo decirle a usted, lo quiero, lo amo mucho, pero yo siempre voy a hablar la verdad. Y voy a estar muy pendiente también de sus en vivos, voy a estar muy pendiente así no volvamos a interactuar juntos, pero voy a estar muy pendiente. Y lo mismo le ruego y le suplico, esté muy pendiente a todo lo que yo voy a hablar, hermano Carlos. Esa doctrina que usted está aplicando, hermano Carlos, y que usted cree entender,
de la manera correcta, esa es una doctrina anticristiana, es un evangelio diferente. Y aquel que enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema. El tal sea anatema. Aquellos que tuercen las escrituras para su propia conveniencia, esos no son mis amigos. No son mis amigos. Yo no soy enemigo de la persona, yo soy enemigo de todo lo antiestético, anticristiano, antiortodoxo. Vamos a mirar, ya le mostré, lea bien los libros, hermano. Usted quiere que yo le muestre literalmente, pero le voy a mostrar con la razón, hermano Carlos. Y les voy a probar día a día que los líderes de la luz del mundo no son siervos de Dios, no son apóstoles de Jesucristo, y que ningún tema de la Biblia que explican los ministros de la luz del mundo, ningún tema tiene la razón. Toda la doctrina de la luz del mundo es una doctrina mal interpretada, 100% adulterada, mal interpretada. Es una doctrina obsoleta, mandada a recoger. Con todo respeto, hermano Carlos. Yo le pudiera decir, ¿qué es lo bueno que se puede salvar de la luz del mundo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo único bueno que hay en la luz del mundo? Doctrinalmente no hay nada. Teológicamente no hay nada. Exegéticamente no hay nada. Lo único que se puede rescatar de la luz del mundo son los siervos de Dios que están cautivos allá. Porque allá hay pueblo cautivo que vaga en pecado, vaga en engaño, vaga en maldad. Pero hay un pueblo que no practica el pecado allá. Que aunque están cautivos de un Nabucodonosor, Satanás, y Satanás tiene sus agentes que dirigen su organización, pero son siervos de Dios que están allá. Usted puede ser un siervo de Dios que está cautivo, hermano Carlos Ruffin. Y si el Señor quiere que usted salga a ser libre, lo va a hacer. Si el Señor quiere que usted permanezca allá para testimonio y para juicio de ellos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, la doctrina que enseñó Samuel Joaquín Flores, que enseña usted, que enseñan los ministros de la luz del mundo, que enseñan muchos miembros, mis hermanos amados de la luz del mundo, es una doctrina que encara la doctrina de Cristo. Echa por tierra la doctrina de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es teniendo hijos, hermano Carlos. Amigos presentes, no es teniendo hijos. Ninguna mujer se va a salvar por tener hijos, hermano Carlos. Usted lo explica diferente. Pero los ministros, su apóstol, lo explicó diferente. Él lo explicó literalmente. Que el deseo era que las mujeres tuvieran muchos hijos para que la iglesia creciera. Yo le hablo como yo lo escuché, tanto del apóstol llamado Samuel Joaquín Flores, entre comillas, digo apóstol para que lo entienda, pero nunca fue apóstol, entre comillas. Él lo habló y lo dijo literalmente, y los ministros siguieron diseminando esa enseñanza vana y perversa. Él creía que si así lo hacían las mujeres, él se iba a beneficiar. Por soberbia, por arrogancia, por un ego propio de ver un pueblo crecido. Ese era el objetivo de Satanás a través de este hombre. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Dios no te va a salvar a ti, hermano Carlos, por muchos sacrificios que tú hagas. Si tú crees que porque das más ofrenda o das más diezmos que el hermano pobre, que el hermano necesitado, si tú crees que porque llegas primero a la oración de 5 de la mañana, quizás llegues a las 3, quizás llegues a las 4 de la mañana. Hay hermanos que creen que porque madrugan mucho quieren sacar pecho por encima de los otros hermanos. ¿Tú crees que por ir a una oración de 5 o antecitos de las 5 o antecitos de las 9, por no faltar a los servicios de los días jueves, los servicios dominicales, crees que porque llevas más ofrendas o más ayudas al ministro de la luz del mundo, o cada año le das una ofrenda a tu apóstol, tú crees que por eso te vas a salvar?
¿Tú crees que las hermanas, lea los comentarios, hermano Carlos, por favor, yo lo invito de una manera respetuosa? Yo ya miré su video y siempre en cada video le hago muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios le hago, hermano Carlos. Con mucho cariño y mucho respeto. Me da tristeza ver personas tan manipuladas. Pero yo no me gozo de eso porque yo fui uno. Hoy soy libre para la gloria de Dios. Y conozco la verdad. Y la verdad me ha hecho libre para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero no es, hermano Carlos. No es por obras. No es por obras. No es por obras. Eso no fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Eso no fue lo que quiso. El apóstol Pablo quiso enseñar dos maneras de salvación. Dos maneras de engendrar en la fe. Quizás no lo había dicho antes, pero para eso leemos. Podríamos hacer de Primera de Timoteo 2:15 muchos videos sin salirnos de ese tema, pero estoy ampliando para que entendamos día a día. Y quizás en el último video voy a tomar nuevamente Primera de Timoteo 2:15 para aclarar con qué intencionalidad habló el apóstol Pablo y de qué salvación hablaba. Recuerden, amigos y hermanos, amigos presentes, recuerden, pero pues el hermano Carlos dice, yo no conozco la Biblia. Quizás no la entendía, hermano Carlos, quizás no la entendía. Yo he leído la Biblia muchísimas veces, de página a página, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde mis 5 años estoy leyendo la Biblia, hermano Carlos. ¿Ves? Pero eso no quiere decir que eso me hace maestro, que eso me hace más grande, que eso me hace más importante y que yo me las conozco todas. No. 30 años leyendo la Biblia y nunca la entendí como la vengo entendiendo de 5 años para acá. Porque una cosa es leer y aprenderse muchas porciones de la Biblia de memoria, y otra cosa, hermano Carlos, es recibir la revelación del Espíritu Santo para que cada vez que leas un versículo lo puedas entender en el Espíritu y no con mente manipulada, controlada. Tú puedes leer lo que dice la Biblia y tú le vas a creer más a tu apóstol, al líder presente, que al mismo Espíritu Santo de Dios. Echan a tierra la verdadera doctrina de Jesucristo. Entonces no es por obras, no es por obras de la carne. Y esto que ustedes afirman y afirmaron en los años 70, 80, 90 y hasta el año 2000, que afirmaron esta doctrina perversa, doctrina de Inquisición, claramente decían que la mujer se iba a salvar por tener muchos hijos. Un evangelio para las mujeres y un evangelio para los hombres. Pero hay muchas interrogantes. Ahí están los comentarios, hermano Carlos, y amigos presentes, para que ustedes mismos lo analicen. Esto se sale de contexto, esto se sale de una interpretación clara, hermanos, de una gramática clara. El apóstol Pablo estaba hablando de otra salvación diferente. Entonces, si nos remontamos al Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que era una condenación para la mujer. Allá estamos hablando de los pueblos sumerios, de los pueblos judíos, de los pueblos orientales, de estos estados islámicos, allá en Oriente, amigos y hermanos, en Medio Oriente, donde ha surgido toda la procreación y la expansión de la raza humana, porque de allá venimos todos. En ese tiempo era una condena para una mujer que fuera estéril. Y voy a utilizar textos y les voy a mostrar. Yo creo que el hermano Carlos ha leído esas partes de la Biblia. Estamos hablando de los pueblos orientales. No podemos comparar nuestra cultura con la cultura de los pueblos orientales. Nunca se nos pase por la mente comparar nuestra cultura con la cultura de los pueblos orientales. Y en esa cultura oriental, los apóstoles se basaron en esa cultura oriental. Pablo no conocía Sudamérica.
Pablo no conocía este continente sudamericano, no lo conocía. Pablo no podía hablar para este tiempo porque él no estuvo en este tiempo. Pablo habló de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la cultura de los pueblos orientales. ¿Sabes cómo eran los pueblos orientales? Ellos hicieron muchas cosas. En el Antiguo Testamento, yo no puedo creer todo lo que diga la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que nunca las mandó a hacer Dios. Nunca las mandó a hacer Dios, hermano Carlos. El manto que utilizaban las mujeres orientales y de hecho los hombres orientales, ¿sí sabías eso, mi hermano Carlos? Que los hombres también utilizaban manto porque era una cultura, una costumbre de esos pueblos, pero no porque Dios lo mandó. ¿Tú crees que el manto que utilizaban las mujeres judías, las mujeres de Oriente, las mujeres de ese mundo, tú crees que ese manto lo mandó a colocar el Señor? No, hermano. Dios llamó, según las Escrituras, Dios llamó a Abraham para formar un pueblo. Y cuando su hijo Isaac creció, él tenía una parentela que no conocía al Dios de Abraham, que era el padre, eran los hermanos, eran los primos, eran los sobrinos, toda su parentela. Y cuando Isaac era ya grande, que debía tomar esposa, él le pide a su siervo Eliezer: vaya a la casa de mi padre y consíguele esposa a mi hijo Isaac. Él fue y trajo una de sus hermanas. En ese tiempo se les llamaban hermanas. Él fue y se trajo a Rebeca, que era prima hermana, me parece, de Isaac. Pero Rebeca no conocía nada de Dios, del Dios de Abraham. Rebeca no conocía nada de mandamientos de Dios, porque de hecho todavía no había un pueblo que hubiera recibido mandamientos de Dios. ¿Ves? Pero cuando Rebeca se dirige donde Isaac, donde Abraham, dice que venía con el criado Eliezer, dice que miró de lejos a Isaac. ¿Y qué hizo la mujer? Tomó el manto y se cubrió. Le pregunto a mi hermano Carlos, ¿era que ella ya conocía de Dios? ¿Era que ella ya había escuchado hablar al apóstol Pablo? ¿O ya había recibido mandamientos de Dios? No, hermano Carlos. Era una costumbre oriental de un pueblo machista. Si has estudiado actualmente la historia de los pueblos orientales, ¿la has estudiado, hermano? Actualmente el machismo que hay entre ellos, machismo de los hombres, machismo. De hecho, su machismo los llevaba a tener varias mujeres. Abraham tenía varias mujeres, no porque Dios se lo hubiera permitido. No fue Dios que le permitió, hermanos y amigos, a Abraham tener varias mujeres. No. Me pueden mostrar a través de la Escritura que Dios le permitió a Abraham tener varias mujeres, allegarse a varias mujeres, pero su cultura de terrateniente, su cultura de ganadero, como era un patriarca, pues él tuvo varias mujeres, pero nunca porque Dios se lo ordenó. Entonces, en ese orden de idea, mis amigos y mis hermanos, también la mujer, fíjate que nada más ponemos el ejemplo de Sara. Sara era estéril. Sara era estéril y sufría mucho porque no le podía dar un hijo a Abraham. Por eso le dice: toma a mi criada y allégate a ella para que puedas dejar tu descendencia, para que Dios pueda cumplir la promesa en ti. Ese era el pensamiento humano de Sara. Y cuando Agar concibió de Abraham, a Abimelech me parece que se llamaba, entonces esta mujer con el tiempo afrentaba a Sara. Ella la afrentaba y se burlaba de ella, porque ella era una mujer, era un árbol seco.
era un árbol seco, y eso era una afrenta para Sara, y aquella mujer, esta mujer, hermanos, la afrentaba y la azotaba todo el tiempo, se burlaba de ella, era una afrenta. Ella estaba viviendo una condena. Ella vivía una condena. ¿Y cuándo le llega la salvación a Sara? ¿Cuándo le llega la salvación? No una salvación del alma, una salvación literal, una salvación humana, una salvación secular. Cuando ella concibe, entonces ella se regocija en Dios, porque Dios la había salvado, y era una afrenta las mujeres que no tenían, y vemos muchísimos ejemplos con Jacob y con Raquel, que también era estéril, que no podía dar hijos, era una condena. Entonces parte de eso es lo que el apóstol Pablo habla, y muchos aspectos y muchos aspectos para comentar, muchos tips para analizar respecto al texto de primera de Timoteo 2:15, mis amigos y mis hermanos. Lo que yo quiero que mi hermano Carlos fuera tan claro, enfático, sin tanta redundancia, que nos diera un tema específico respecto a la doctrina de Samuel Joaquín Flores, y que nos enseñe si el apóstol Pablo tuvo la razón, o el apóstol, entre comillas, Samuel Joaquín Flores, tuvo la razón con haber condenado a muchos hogares, a muchas familias, a muchas hermanas y a muchos hermanos con esta doctrina mal interpretada. Para que avancemos, hermanos y amigos, para que avancemos en seguir probando, aunque mi hermano Carlos ya se retractó públicamente diciendo que la mujer no engendra biológicamente, pero en el anterior video que tuvimos los dos, él me estaba queriendo demostrar con Zacarías y con Jeremías 15:10 que la mujer sí engendraba biológicamente, únicamente porque está la palabra que mi padre y mi madre me engendraron. Entonces con eso ya quieren hacer una doctrina, y ya con eso nos queremos declarar vencedores. No, hermano Carlos, para declararnos vencedores tenemos, amigos y hermanos, que tenemos que llevar un jugoso tema totalmente claro y extenso hasta el final. Hasta el final. Entonces yo sí voy a seguir probando, amigos y hermanos, que el que engendra biológicamente es el hombre. La mujer no engendra biológicamente. La mujer no engendra biológicamente. Y que le voy a mostrar, hermanos y amigos, claro que le voy a mostrar, si no hoy, mañana o quizás pasado mañana, le voy a mostrar que tanto el hombre como la mujer dan mandamientos del Señor, que también el hombre y la mujer tienen el ministerio. De esa manera te lo quiero enseñar, mi hermano Carlos. Ya si tú no lo quieres entender y no lo quieres aceptar, es muy respetable, hermano Carlos. No estoy colocando yo el pecho. Cada quien es responsable de su conocimiento y de hablar y de enseñar. Yo no puedo ir a una charla catedrática de una materia que realmente yo no entienda o que yo no sepa manejar. Entonces el perjudicado es cada quien, que se expone a la burla, se expone al vituperio, se expone a la crítica, pero de que lo aceptemos o no lo aceptemos está en cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, cada uno va a dar cuenta de sus hechos. Génesis capítulo 5, versículo 4, para seguir mostrando. Yo le muestro muchos ejemplos, hermano Carlos. No solamente le voy a mostrar 8 textos donde tú me puedes mostrar que la mujer engendra, pero ya le di respuesta a Zacarías y a Jeremías. Ya le di respuestas de Zacarías y Jeremías, y creo que lo entendió, aunque no lo quiso reconocer públicamente, lo hizo de una manera sigilosa, y también es válido. Permítame felicitarlo, porque creo que a pesar de que el orgullo no nos deja,
pero va admitiendo cosas y por algo se comienza, hermano Carlos. Yo le muestro a usted muchísimos textos donde probamos de que el hombre es el que engendra, y tenemos que mirar estos textos para poder llegar a la conclusión. Por eso lo que yo les digo en los videos, amigos, no me gusta dejar fisuras, no me gusta dejar grietas, me gusta empezar desde la A y terminar en la Z, para que podamos entender estos temas importantes y hacernos libres. Amigos y hermanos de la luz del mundo, ministros de la luz del mundo, hay que hacernos libres. No hay que ponerle cargas a la iglesia. Aprendan eso, entiendan eso, ministros de la luz del mundo. Tenemos que, en vez de ser una carga para la iglesia, ser un descanso para la iglesia. Hay que ayudar a desatar esas cargas. Hay que ayudar a desatar cargas. Esas cargas que por años ha llevado la iglesia, ha llevado a los hermanos, los siervos de Dios verdaderos que están allá cautivos. Hay que quitarle cargas a la iglesia. Pobres esas hermanas que pensaron, que creyeron en la doctrina de Samuel Joaquín Flores, que se ataron tremenda y pesada carga, teniendo hijos cada año o antes del año. Eso a mí, hermanos, como les he dicho, me ha marcado mucho la vida, a mí me marcó tremendamente. Génesis capítulo 5 versículo 4 dice: y fueron los días de Adán. Aquí, hermano Carlos, aprendamos lo que es un texto literario. Aprendamos a mirar la escritura por el derecho, por el revés, mirarlo como es, para no sacar conclusiones personales ni desviar a la iglesia de la verdad. Tenemos que empezar a leer, saber entender cuando es un texto que lo dice de una manera literal o de una manera metafórica o simbólica, hermano. Esto es un texto literal. Dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años. Y fueron los días de Adán que engendró a Set, 800 años. Adán, mis hermanos, engendró a Set. Fue Adán que engendró biológicamente a Set. Esto es un texto literal. Ahora miremos ahí más abajito, Génesis 5 versículo 13 dice: y vivió Cainán después que engendró a Malaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maaleleel. Yo no estoy mirando aquí que aquí esté ya la participación metafórico, como se habló en Zacarías y en Jeremías. Ahí era una alegoría, una metáfora, un texto mesiánico, cuando habla mi madre y mi padre mi padre y mi madre que me engendraron, hombre de contienda. O sea, engendraron en él, en la humanidad, hombre de contiendas. Otra vez, amigos y hermanos: y vivió Cainán después que engendró a Malaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Está hablando de que el varón engendra hijos e hijas biológicamente. Versículo 16 del mismo capítulo: y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Voy a enseñarle varios textos, quizás me encuentre donde diga: y Eva engendró tantos hijos, y vivió Eva después de que engendró sus últimos hijos tantos años. Voy a mirar, porque no he encontrado donde diga que una mujer se allegó a su hombre y lo embarazó y engendró. No creo que exista el texto, hermanos.
No creo que exista el texto. Y si existiera el texto no lo creería. Porque la razón natural me enseña que no es el hombre, no es la mujer quien engendra biológicamente, sino el hombre. Versículo 19 dice: y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Por eso le dije, amigo y hermano Carlos Torres, y a todos los amigos presentes, a todos los ministros de la luz del mundo y a todos los miembros activos de la luz del mundo, les hablé primeramente desde el Nuevo Testamento, allá en la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese texto de Mateo 1, 3 en adelante o 2 en adelante habla claramente de un engendramiento biológico. No habla literal, no habla metafóricamente, no habla proféticamente. Habla literalmente también en el Nuevo Testamento quién es el que engendra biológicamente. Versículo 19: y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 22 dice, o sea, esto está más claro que el agua. Esto está más claro que el agua. Y voy a seguir leyendo estos versículos para que no dejemos una sombra de duda, para que no dejemos una ranura, una grieta, una fisura de que es que el hermano Alfredo Corrales se está equivocando en enseñar la palabra y que está buscando conveniencia y que se quedó corto y que le faltó sustento para cerrar el tema con broche de oro. Esto es lo que yo quiero luchar y trabajar para hablar la verdad conforme al conocimiento que Dios nos ha dado, cuando en verdad nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no somos guiados por los hombres, por los esclavistas, por los opresores, por los que tienden la red, por los que tienden el lazo. Hay muchos que han tomado el Evangelio como escudo para tender la red y llevar cautivos a sus pequeñas, medianas y grandes Babilonias. Versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El varón es el que engendra hijos e hijas biológicamente, y la mujer es la que concibe y la que da a luz. Versículo 26 dice: y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Versículo 30 dice: y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamed 767 años y murió. Capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículo 11, amigos y hermanos. Génesis capítulo 11, versículo 11, ahí más adelante. Dice: y vivió Sem ya en el tiempo de Noé. Sigue hablando. ¿Cuántos años pasaron? Cientos y miles de años pasaron. Dice: y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Versículo 13 dice: y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Versículo 15 dice: y vivió Sala después que engendró a Aber 403 años y engendró hijos e hijas. El versículo 17 dice: y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Versículo 19: y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Capítulo 48 del libro de Génesis, amigos y hermanos. Y le puedo seguir mostrando
muchos textos más del Antiguo Testamento, probando, amigos y hermanos, para poder echar abajo esa mala doctrina de la familia Joaquín, de los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Le puedo seguir mostrando muchos textos para echar abajo esa mala doctrina manipuladora, que es el varón quien engendra hijos biológicamente, hijos e hijas. Capítulo 48 del libro de Génesis, en el versículo 6 dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados tus herederos. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés. Entonces, hermanos y amigos, con esto queda claro que es el hombre quien engendra hijos e hijas, y no es la mujer. Entonces, yo quiero respetuosamente, y qué bueno que el hermano Carlos nos pudiéramos poner de acuerdo, hablando con respeto, no creyendo que yo le estoy quitando la palabra, o que yo doy ese espacio para hablar. Tranquilito, mire cómo habla solo mi hermano Carlos, habla muy tranquilo, qué rico, qué bueno. Entonces, qué bueno que para poder, me decía un amigo hace poco, me decía: yo quiero hablar con una persona, yo quiero hablar temas de la Biblia, de las personas que están en contra de la Iglesia Católica. En el caso mío, no estoy en contra de ninguna iglesia, no estoy en contra de La Luz del Mundo, yo estoy en contra del engaño, pero yo no estoy en contra de ninguna iglesia, de la persona de nadie. Yo estoy en contra de las dinastías que se oponen por encima de los hombres para engañar, para esclavizar a las almas. Y decía ese hermano, qué bueno poder hablar con alguien con altura, y con todo el respeto de mi hermano Carlos, y en base a lo que hemos hablado con él y con otras personas, con estos canales de la Santa Inquisición. Yo les digo con respetuosamente, pero yo los he denominado y los he calificado los canales de la Santa Inquisición. Qué bueno poder hablar con ministros que tengan altura para hablar, que tengan ética, que tengan diplomacia, que tengan cultura, que tengan formación, que tengan serenidad, que tengan paz, que sepan hablar y también respetar las opiniones de los demás, así no estemos de acuerdo con la misma doctrina. La doctrina es del Señor. Así es, hermano Carlos, solo opinan sin bases, solo opinan, no hay bases, no tienen bases sólidas, hermano Carlos. Con todo el respeto, hermano Carlos, siempre se lo voy a reiterar, siempre se lo voy a decir a usted y al que sea, con todo respeto, amigo Carlos, la doctrina de La Luz del Mundo no tiene bases bíblicas, no tiene bases teológicas u antropológicas, no tienen bases bíblicas, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay revelación del Espíritu Santo, no tienen diplomacia. Es una doctrina obsoleta, mandada a recoger. Gracias a Azucena Díaz, bendiciones y abrazos, me da mucho gusto saludarla. No hay textos, hermano. Hermano Carlos, ya te mandé, bueno, enseñándole y mostrándole que no es el hombre, quien biológicamente engendra, sino que la mujer no engendra biológicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como unos 17 textos le acabo de enviar, hermano Carlos. Yo se los comparto, a mí no me da envidia ni egoísmo compartirle lo que yo he aprendido, hermano. Solo suposiciones. Dice el hermano Carlos, solo suposiciones, qué mal. Israel Leiva Varela, bendiciones a todos, dice mi hermano Israel Leiva Varela. De esos hay muchos, mi hermano. No entiendo a qué se refiere. No entiendo como si le creen sin base. No, hermano Carlos. Yo no estoy buscando que tú me creas. Con todo respeto se lo digo, hermano Carlos. Yo no estoy buscando que usted me crea. La familia Joaquín sí necesita que usted crea.
Los líderes de la iglesia La Luz del Mundo sí necesitan que usted crea, porque usted le genera muchas ganancias. Pero yo no le pido nada a nadie, hermano. A pesar de que le manden enlaces, qué bueno poder escuchar la verdad. Todo lo tengo debidamente documentado y guardado. No, yo no necesito que me crean nada. Yo no lo voy a salvar a usted. Bueno, puedo salvarlo del engaño, puedo salvarlo de la esclavitud, literalmente, pero quien lo va a salvar a usted en la parte espiritual, su alma, que va a vivir eternamente para siempre, quien puede darle vida eterna a su alma o muerte eterna es Cristo Jesús. Yo no necesito que me crean, hermano. No es claro que sí es el tema, hermano Carlos. No hay texto, dice. No hay texto, dice. Hermano Carlos, le voy a adelantar un texto, donde dice que la mujer engendra hijos en la fe. Léame, hermano Carlos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si no lo entiende, hermano, eso sí es un texto que hay que entenderlo espiritualmente. No es un texto, también se puede entender de una manera literal y espiritualmente. Entonces lea primera, pero vamos a mirar. Dice Israel Leiva Varela, donde dice que no. Tiene que entenderlo con el espíritu y con el entendimiento, mi querido amigo Carlos. Tienes que leer las escrituras con el espíritu y con el entendimiento, y esto se logra cuando te sacas esa doctrina manipuladora de la luz del mundo, de que es únicamente el apóstol quien puede descifrar la Biblia, que es el apóstol quien la puede entender, que es el apóstol que puede recibir la revelación. Cuando te saques de la cabeza eso, lo vas a entender, hermano. Muéstreme, como dice el hermano, los que no hayan textos. Ya vamos a mirarlo más adelante, porque no voy a hacer un desorden para llevarnos un tema más de 2 horas. No, yo quiero hacer un tema, hermanos y amigos. A ver, Israel Leiva Varela vuelve a reiterar: muestre usted textos donde enseñe que la mujer no engendra en la fe. Si es tan amable, hermano Carlos. Claro que todos engendramos en la fe, hombre. Claro que todos engendramos en la fe, hermano Carlos. Todos. Es un mandamiento, es un deseo del Espíritu Santo. No es un requisito para salvarse, no. El único requisito para la salvación es creer en Jesucristo y apartarse de la iniquidad. Pero todo cristiano debe de andar en buenas obras de amor, y ese amor se demuestra compartiendo la palabra. Sí, hermano Carlos, usted está muy manipulado. Dice Calirro, Israel Leiva Varela, es inútil mi bro para enseñar la verdad. Claro, está muy manipulado, hermano. Lo veo en todos sus videos, muy manipulado. Está muy secuestrado mentalmente. Con todo respeto y cariño, seguimos nuestra amistad así. El hermano Israel Leiva Varela llevamos mucho tiempo de amigos y venimos compartiendo hasta en privado muchas cosas, hermano Carlos. Saludos, Calirru, mi hermano Corrales. Dios le bendiga, hermano Carlos. Bueno, ya se ríe el hermano Carlos, ya manda sus risitas. Bueno, Dios le bendiga, hablemos en vivo. No, mi hermano. A ver. Dice Calirru, no, mi hermano, la mujer no engendra. En el Evangelio quiere decir, he mostrado que en la Biblia le llama el hecho de parir, también le llama engendrar, pero está ahí, ¿no? Bueno, pero explíquenos, hermano Carlos, si la doctrina que implantó Samuel Joaquín Flores, muéstreme que sea un mandamiento del Señor, muéstreme un solo texto que la mujer, para salvarse en el alma, para heredar la vida eterna, porque a eso es lo que se referían los líderes de la luz del mundo. Muéstranos un texto donde diga el apóstol, el Señor Jesucristo, que para que las mujeres se salven tienen que tener muchos hijos. Dice Calirru, hermano Corrales, eso es lo que yo digo. Usted solo habla y no demuestra nada. ¿Por qué me dice que ya no quiere hablar? Para no pasar esas penas, yo lo invito en vivo, la verdad. No, hermano Carlos,
Ya se lo he dicho, hermano, no tiene la altura, no tiene la paciencia, no tiene ni la altura, ni la paciencia, ni la preparación, ni la ética para... No, la verdad, hermano, no. Me gustaría solamente interactuar con ministros que tengan altura, que tengan cultura, que tengan educación. No hablo de estudios universitarios, que tengan una educación teológica, bíblica, y que tengan paciencia y que tengan sobre todo misericordia, que tengan misericordia, que tengan misericordia. Claro, mi hermano Carlos, hermano, ¿qué les iba a decir? Hay un texto de la Biblia, bueno, vamos a mirar, Primera de Corintios. Vamos a mirar Primera de Corintios para que analicemos un poquito más este texto. Vamos a preparar un texto muy bueno, muy excelente, mis hermanos y mis amigos. Vamos a preparar un tema final para darle un buen cierre. Ya estamos en la quinta parte, pero mañana vamos a estar en la sexta, quizás en la séptima podamos dar a conocer lo que él... Pero le voy a adelantar un poquito, hermano Carlos, que es lo que tú quieres ver. Vamos, no recuerdo el texto que me envió el hermano el texto donde dice el apóstol Pablo, hermanos, si el hermano Josué me lo recuerda, por favor, a ver, donde dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en el corazón. Entonces, pudiéramos decir que el apóstol Pablo está hablando literalmente. Podemos deducir que el apóstol Pablo, si lo entendemos en la carne, bendiciones, hermana Esperanza, si lo entendemos en la carne, vamos a creer que el apóstol Pablo estaba loco cuando le dice a la iglesia, a los hermanos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Será que un hombre puede tener un hijo biológicamente? Claro que no, hermano Carlos. Claro que no. La mente de la luz del mundo es una mente manipulada y controlada. Y se basan que el apóstol es el único que tiene el ministerio de la reconciliación. Me gustaría contar con la opinión del hermano Israel Leiva Varela y con Josué Aguilar. ¿Acaso solamente los apóstoles, cuando el apóstol Pablo dijo, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación? Le hago la pregunta, hermano Carlos. Cuando el apóstol Pablo se refirió, ¿a quiénes se estaba refiriendo? En la mente de la luz del mundo, creen que el apóstol Pablo se refería a él y a los otros 12 apóstoles. Pero cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, no se estaba refiriendo solamente a Pablo o a los 12. ¿Sabes a quién? Estudia, hermanos, la gramática. Estudia el texto. Cuando el apóstol Pablo se refirió que nosotros tenemos el ministerio y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, él estaba hablando a un pueblo gentil que estaba llegando, que estaba de recién ingreso a la iglesia de Cristo, que estaba recién convertido a la iglesia de Cristo. Pero él se refería al ministerio de Pablo, al ministerio de Tito, al ministerio de Timoteo, al ministerio de Silvano, al ministerio de Filemón, al ministerio de Marco, al ministerio de Aristarco, al ministerio de Bernabé, al ministerio de Apolos. Pero a eso no lo puede entender una mente manipulada. Pablo no encerró ahí a todos los apóstoles. Él
encerró ese ministerio de la reconciliación a los hermanos que ya conocían de tiempo atrás a Cristo y que estaban trabajando juntos hombro a hombro con el apóstol Pablo, y eso encerró a la hermana Loida, eso encerró a la hermana Hebe, eso encerró a otras mujeres que habían creído en Cristo, hermano. Eso es lo que ustedes tienen que entender y no pensar. Piensen con mente propia y no piensen con la mente de hombres corruptos, privados de la verdad, que no tienen entendimiento, que solamente van buscando opiniones y conveniencia personal. Pero Pablo se refería al ministerio que tiene cada cristiano. Apolo sembró, yo regué, Apolo sembró, ni el uno es nada, ni el otro es nada. Solamente Dios, que es el que da el crecimiento. Ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo. Pablo no estaba buscando protagonismo, hermano. Pablo no estaba buscando protagonismo. Él estaba hablando del ministerio que llevaba con los hermanos que estaban con él en el ministerio. No porque Pablo los hubiera colocado, no. Habían creído en Cristo Jesús y se unieron con el apóstol Pablo a llevarle el evangelio a los gentiles. ¿Ves? Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, hermano Carlos, para que no entienda escatológicamente, hermanos, o gramaticalmente, para que no tuerzan las escrituras, tenemos que estudiar un poquito la gramática y todas estas ciencias de letras para poder interpretar bien el texto. Cuando Pablo dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, y de ese texto, la mente manipulada se pega para darle protagonismo a su líder. Aunque tengáis 10.000 años, o 1.000 maestros, o 1.000 tutores, yo soy su tutor, yo soy su maestro. Que tengáis 10.000 años en Cristo, noten, claro, ese tutor, que eran los tutores, personas letradas, que eran los que estaban en los palacios de los reyes, que criaban a los hijos de los reyes, de los sultanes, de los emperadores, eran hombres letrados, eran hombres preparados para educar a los hijos de los reyes. A eso se refería Pablo, y a esos tutores los consideraban como padres, pero no eran los padres de ellos, no eran los padres de ellos, eran tutores. Entonces Pablo dice, no tendré, él está hablando que esos tutores se consideraban como padres a esos niños, pero Pablo no quiere decir, y aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, yo soy su padre. Muéstreme gramaticalmente que Pablo dijo que era el padre, o muéstreme en la escritura, hermanos y amigos, denme un texto donde la iglesia le llamó padre a un apóstol. Muéstreme donde Pablo o algún apóstol le dijo a la iglesia, yo soy su padre, a mí me tienen que decir padre. Pablo lo que quiso decir, no tendréis muchos padres, pues yo os engendré, no en él para que le dijeran padre, no en la doctrina de Pablo, yo os engendré, no en el evangelio de Pablo, sino en el evangelio de Cristo. Eso fue lo que quiso decir. En síntesis o en conclusión, amigos y hermanos, ¿quién es nuestro Padre? ¿A quién es el único que le podemos llamar Padre? Nuestro Padre es Cristo Jesús. Nuestro Padre es el Espíritu Santo. Nuestro Padre es el Dios verdadero. Y Jesucristo mismo lo dijo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y es el que está en los cielos. Hermanos, hijitos míos, 1 Juan capítulo 5, creo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermano, ¿crees que cuando de una manera cariñosa el apóstol Juan le dirige esa carta a los hermanos, era para que le dijeran Padre? No, hermanos. Él dijo, hijitos míos. Claro, hermanos. Claro.
Él los consideraba como hijos. Él los consideraba como hijos. Y cada hermano, Apolos, tenía hijos engendrados en la fe. Bernabé tenía hijos engendrados en la fe. Silvano, que también la Biblia lo señala como apóstol, también tenía hijos engendrados en la fe. Y todos los hermanos, Timoteo, Silvano, Silas, todos habían engendrado hijos en el Evangelio. ¿Acaso la mujer no tiene el mismo derecho? ¿O vas a seguir con esa costumbre machista oriental? ¿Vas a seguir con ese estado islámico? Que eso es lo que le gusta a los líderes religiosos. Imponer su autoridad sobre las mujeres para aplastar a la mujer, porque eso es lo que ha querido Satanás, aplastar a la mujer. Pero para eso ha venido Jesucristo a la tierra, para hacerte libre, hermana y hermano, para que ya no te dejes pisotear por estas dinastías religiosas. Claro, porque en el Señor no hay hombre, no hay mujer. Porque tú no puedes decir que eres superior a la mujer, porque no hay sexo en Dios. Para todos somos iguales, y tanto el hombre como la mujer representamos la esposa de Cristo, y como representamos la esposa de Cristo, todos debemos engendrar, porque es la mujer que da a luz. Entonces, el hombre y la mujer representan la esposa de Cristo. ¿Y qué más le puedo decir, mi amigo Carlos Rufín? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora trazas muy mal el texto de la interpretación de la mujer samaritana. Que dígame en dónde fue que el Señor la mandó. Pero muéstreme en dónde no la mandó. Le devuelvo la pregunta, hermano Carlos. Muéstreme en dónde no la mandó. O muéstreme un texto donde el Señor Jesucristo le haya llamado la atención a la mujer samaritana. Porque ella fue y anunció que allí estaba el Cristo. Juan 4:39, amigos y hermanos. Y muchos creyeron vamos a leerlo para no irme y muchos creyeron en el Señor por la palabra de la mujer. Claro que fue la mujer samaritana que fue y engendró. Fue la mujer samaritana que fue y engendró la fe. Fue y engendró el Evangelio. Fue y engendró al Hijo de Dios en los corazones de los samaritanos. Por eso dice claramente, amigos y hermanos, el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea. El pueblo gentil no conocía a Cristo, los judíos ya conocían más de Cristo, pero el pueblo gentil ya no era muy aislado de Cristo, amigos y hermanos. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Pero no, para los hermanos de la luz del mundo, el protagonismo de la mujer no tiene mucha relevancia. Por eso hay tantos hombres machistas allá en la luz del mundo. Por eso hay hermanos que relegan el papel protagónico e importante que tiene la mujer en Cristo Jesús. Eso no lo hizo Cristo, pero tú lo estás haciendo, hermano de la luz del mundo, ministro de la luz del mundo. Tú lo estás haciendo. ¿Sabes cuánto protagonismo el Señor le dio a la mujer? ¿Tú crees que María Magdalena no fue una mujer que tuvo un gran protagonismo en el ministerio de Cristo? A ver, hermano Carlos Torres, ¿tú no crees que María Magdalena no tuvo un gran protagonismo en el ministerio de Cristo, en enseñar, en mostrar, en hablar, en instruir, en dar un mensaje? ¿Tú crees que María, la Madre del Señor, no tuvo un gran protagonismo en el ministerio de Cristo? Y demás mujeres que le servían al Señor, ¿tú no crees que ellas también recibieron un ministerio para engendrar almas en el Evangelio? ¿Qué opinas, hermano? ¿No crees? Muchísimo. Fueron las primeras en dar las buenas nuevas.
fueron las primeras en dar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo Jesús. Imagínate ese anuncio tan grande, en ir y hablarle a los hermanos, a los apóstoles, que Jesucristo había resucitado, que se había cumplido lo que el Maestro había dicho. Entonces, ¿no engendran almas en el Evangelio? Pero vamos a hablar con más claridad en el siguiente video, hermanos y amigos, para que ya nos salgamos de esa mente manipuladora y que solamente vamos a creer, aunque ya en este tiempo no creen, pero yo estoy hablando y estoy probando cada día más, hermanos, que estos hombres que dirigieron esta iglesia o esta organización nunca fueron siervos de Dios, nunca fueron apóstoles de Jesucristo. Dios les bendiga a mis hermanos y mis amigos. Hermano Alberto Romero, me complace mucho saludarlo. La doctrina del Señor Jesucristo es para el alma, y el alma no es hombre ni mujer. Vamos a volver a leer el texto, hermano Carlos y hermano Alberto. Vamos a leer nuevamente el texto para que mi hermano Carlos, muy cariñosamente, muy respetuosamente, lo pueda nuevamente entender. Efesios dice y habla de la mujer, que la iglesia es comparada como una mujer. La doctrina del Señor Jesucristo, dice mi hermano Alberto, es para el alma, y él no es hombre ni mujer. Claro, el alma no tiene sexo. El alma no tiene sexo, mi hermano Carlos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11 dice, a ver, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 11 dice claramente: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sí? Gálatas también nos habla, amigos y hermanos. El libro de Gálatas nos habla claramente, amigos y hermanos, que ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay judío, no hay griego, todos somos uno en el Señor. Todos somos uno en el Señor. Ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos uno en el Señor. Humanamente nos diferenciamos por el sexo, pero en la parte espiritual, en la parte de autoridad, el Señor le ha dado autoridad de predicar el Evangelio. No solamente el mandamiento fue para los apóstoles. Marcos 16:15, ahí no solamente el mandamiento es para los apóstoles. Si el mandamiento de predicar fuera solamente para los apóstoles no tienen por qué utilizar a la iglesia y mandar escuadrones y mandar batallones y mandar hermanos por allá a lugares a trabajar para luego ellos ganarse los honores. Entonces, si el mandamiento de predicar solamente fuera para los apóstoles, hermanos, entonces los apóstoles serían los encargados de anunciar el Evangelio, y nosotros, ni los hombres ni las mujeres, tendríamos por qué predicar. Y cada vez que tú le hablas de Cristo, sea hombre o sea mujer, que tú le hablas a Cristo a una persona, no es el apóstol que está viniendo a engendrar. El apóstol Pablo no trabajaba en fundamento ajeno. El apóstol Pablo no fue donde otros ya habían ido a predicar. Y no solamente estamos hablando de esos otros que eran apóstoles únicamente, no. Donde ningún hermano fue a predicar, allí el apóstol no entraba, para no entrar en la obra ajena, en la obra de otro. Y eso es lo que hacen los apóstoles joaquines. Ellos entran en la obra de otros, van y sacan almas de otras congregaciones donde ya conocen a Cristo, pero les da miedo ir a buscar personas de las altas esferas, les da miedo ir a predicar a estratos altos, siempre buscan la periferia de la ciudad, donde el pueblo es ignorante, donde el pueblo es
vulgar, no hablo de vulgar en el sentido humano, sino en el sentido social, en el sentido educativo. Y no digo que en esos lugares no estén las almas de Dios, allá es donde están las almas de Dios. Pero van y buscan los estratos bajos para poder engañar con sus doctrinas. Pero hay hermanos también de estratos bajos que Dios les ha dado un amplio conocimiento y se han quitado esa venda de los ojos y hoy predican y hablan la verdad. Entonces no creas, mis amigos y mis hermanos, que solamente el ministerio de predicar o el ministerio de la reconciliación o el ministerio de la evangelización o el ministerio de engendrar almas en Cristo Jesús es solamente del apóstol. Esa es una labor que todos tenemos, hermanos y amigos. Y voy a leer el último texto. Pensaba que eran las 2 horas, pero realmente, hermanos, no quiero que el texto sea tan largo, o el estudio sea tan largo, para que muchos amigos y hermanos lo puedan meditar. Primera de Pedro, capítulo 2. A ver, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro. A ver si el hermano Carlos nos pudiera explicar este texto en uno de sus videos. No necesariamente tenemos que enfrentarnos a pantalla partida, porque no concordamos, amigos y hermanos. Vamos a ver si el hermano Carlos me explica, porque él quiere que yo le muestre un texto donde diga que la mujer engendra en el Evangelio. Pero pues muéstreme un texto, como dijo el hermano Israel, muchas gracias por su aporte, muestre un texto donde diga que no lo haga. Todo no puede ser literal, todo no puede ser servido y deletreado, hermano Carlos. Utilice la razón, utilicemos el libre albedrío, utilicemos el sentido espiritual. Pensemos con mente humana, con mente terrenal, con mente animal, pensemos con la mente de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oye, hermano Carlos y amigos presentes, ¿por qué el apóstol Pedro más bien no dijo: vosotras sois real sacerdocias? Tenía que especificar el apóstol Pedro los 2 géneros, los 2 sexos, tenía que explicarlo el apóstol Pedro para poder darle protagonismo y para poder darle participación a la mujer. De ninguna manera. Aquí está hablando en plural. Aquí está hablando y refiriéndose el apóstol en general. La iglesia somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, en otras palabras, para que engendremos el Evangelio, para que engendremos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano Carlos, el apóstol Pedro está excluyendo del ministerio, está excluyendo a la mujer. La mujer no es real sacerdocio. ¿Solo el apóstol Pedro le está hablando únicamente aquí a los varones, o está encerrando todo? Entonces la mujer también es real sacerdocio en Cristo Jesús. ¿Y qué hace un sacerdote? Ejercer el Evangelio, de engendrar almas en el Evangelio, ganar almas para Cristo. El que gana almas para Cristo se está esforzando para que Cristo se forme en el corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir. Claro, hermano Carlos, no compare el tiempo de Pablo al tiempo de hoy. No compare las almas que habían en el tiempo de Pablo a las almas que hoy en día hay en el mundo. Son millones los que han conocido a Cristo. Son millones los que han escuchado de Cristo. Son millones los que pertenecemos al Evangelio verdadero de Cristo. Entonces hoy, por eso no hay apóstoles de la talla de los 12, ni de la talla de Pablo, porque hoy cada uno de nosotros tenemos el ministerio apostólico.
Todos, hombres y mujeres, tenemos el ministerio de la reconciliación. Aquí te estoy hablando no con una mente manipulada ni controlada, sino con una mente de Cristo, con la mente de Dios, con una mente libre. Pero cuando no eres libre, eres esclavo del engaño, eres esclavo de la manipulación. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Muchas gracias por haber estado en vivo, en este tema. No olvide suscribirse a mi canal y compartir el video si en verdad le han hallado una razón y una verdad en él. Paz, gracia y bendiciones, amigos y hermanos, y hasta un próximo video.